Ostol sin estola. Capítulo 1. ¿Quién era Alfonso Lambe? Cuando el 24 de junio de 1932, la mujer del humilde jornalero Lambe trajo al mundo, en la pequeña ciudad irlandesa de Tullamore, a su octavo hijo, nadie presagiaría un gran futuro al recién nacido. La casa se hallaba situada en las afueras de la ciudad. La familia era estimada de todos cuantos la conocían. En el hogar se respiraba aquella atmósfera de piedad cristiana que todavía hoy es fácil encontrar en Irlanda. Es una piedad que sabe corresponder de manera muy sencilla y humilde a todo requerimiento de Dios. Nada tiene en sí de empalagosa o afectada. Cuando el pequeño y pálido Alfie, que era un niño delicado, pero muy listo, supo leer, sus hermanos se reían de él, porque desde un principio gustaba de recrearse con la lectura de libros piadosos. Pero Alfie estaba muy lejos de ser un mojigato. Sus compañeros le encontraban siempre de broma. Se alegraba extraordinariamente cuando su padre lo llevaba a cazar liebres. Acompañado de su perro, que se distinguía más por su fidelidad y sagacidad que por su genuinidad de raza, marchó por los campos de la llanura patria. El joven nunca dio indicio alguno de temor, pero tampoco podía soportar la violencia y brutalidad. Una vez le acompañé a un partido de fútbol, cuenta su hermano Jack. Ante la puerta hubo una pelea y uno de los jugadores pegó a otro. Alfie casi se desmayó, pues decía que no podía aguantar que una persona golpeara a otra. Cuando Alfie contaba 15 años, manifestó que deseaba ser hermano de la congregación Irish Christian Brothers, hermanos cristianos. Todavía no puedes saber lo que quieres, aún eres demasiado joven. Ya lo creo que sé lo que digo. La familia intentó apartarlo de su propósito, pero él no cedió, consiguiendo al fin lo que quería. Alfie era el Benjamín de la casa, y a su madre le resultaba extremadamente doloroso separarse de él. Los ojos de la buena mujer se hallaban humedecidos por las lágrimas cuando una mañana, con su hijo más pequeño, subió al tren que lo llevaría a Dublín, la capital, en donde los hermanos cristianos tienen su noviciado. No iban con frecuencia a dicha ciudad, así que por este motivo ello constituía un verdadero acontecimiento. El 8 de septiembre de 1948, fiesta de la Natividad de María, Alfie fue admitido con un grupo de 49 compañeros en el noviciado de los hermanos cristianos, tomando el nombre de hermano Ignacio. Allí era muy feliz. Llamaba la atención por su piedad, pero sobre todo por su amor a la Virgen. Un hermano de aquel tiempo cuenta que Alfie mostraba una especial veneración por la Inmaculada. Organizaba prácticas piadosas en su honor y había fundado entre los novicios una asociación cuyos miembros se obligaban a determinadas oraciones marianas. En el noviciado, Alfie oyó hablar por primera vez de la Legión de María, apostolado de seglares que había surgido en Dublín hacía 25 años y que se extendía por todo el mundo con admirable rapidez. Al año siguiente visitó la Escuela Normal de Santa María. Interesante es el testimonio de un compañero suyo de entonces. Mi primera impresión de él fue confusa. Era, en algunos aspectos, un joven singular, pero siempre completamente normal. En los juegos en común nunca destacaba y no era fuerte. El tiempo libre lo empleaba la mayoría de las veces en leer en el salón de estudios. Nuestro maestro de novicios le trataba con algo más de amabilidad y consideración que a los restantes. Más tarde vimos que existía razón para ello. Alfie era tímido y discreto, hablaba poco y apenas tenía amistades. Las 3 cosas que más me llamaron la atención en él fueron: primera, era completamente diferente a los otros, distinto en la manera de ser. En segundo lugar, conseguía que sus parientes y amigos le regalaran muchos libros, que trataban sobre todo acerca de la Virgen. Lo tercero, sufría en los momentos de debilidad, que siempre acaecían cuando menos esperaban, y lo prosternaban en un estado de total desfallecimiento. Cierto día, cuando mantenía una disertación, experimentó Alfie uno de esos desmayos. Se consultó a un médico, pero este no se mostró muy optimista. Alfie Lambe no está enfermo, diagnosticó el doctor, pero sí débil. Es de suponer que no podrá sobrellevar la vida rigurosa de la congregación.
En el caso de que la siga, entonces se tiene que contar con el continuo peligro de la tuberculosis pulmonar. Parecía despiadado enviar a su casa al joven que tan feliz se sentía en la congregación. Los hermanos le insinuaron prudentemente que debía permanecer por algún tiempo al lado de su familia. ¿Acaso se restableciera, pudiendo así retomar de nuevo y de manera definitiva la congregación? Pero Alfie no se hacía ilusiones. Para él esto era el fin de sus sueños. Apenas podía sobreponerse a tan triste realidad. Estaba extremadamente deprimido, narra su hermano mayor Jack. No volvimos a ver alegre a nuestro Alfie. Para distraerlo iba con él a pescar truchas, pero cuando más entretenidos nos hallábamos, se escurría de pronto y regresaba a casa. Esto era tanto más sorprendente cuanto que Alfie tenía por naturaleza un carácter muy alegre. Debía pensar en una profesión, y de ahí que se colocara de oficinista en un molino de Tullamore. El que hasta el momento había vivido en una atmósfera cristiana conocería el moderno ambiente de trabajo. De los empleados oía pullas y bromas obscenas, y de los operarios expresiones bravuconas y blasfemias. Para el delicado joven constituía esto un verdadero martirio. Frecuentemente manifestó a sus hermanos que aquello apenas lo podía soportar. Un día supo Alfie que existía en Tullamore un presidium de la Legión de María. Conoció el nombre de este apostolado cuando estuvo en Dublín. Ya que ejercía una profesión que no le agradaba, quiso al menos emplear el tiempo libre en hacer algo por la causa de Dios. Alfie ingresó en la Legión de María. Pronto vio que se trataba de mucho más que de una asociación piadosa. Con su no común y sagaz inteligencia y sensibilidad, el joven, que ahora tenía 18 años, reconoció que aquí se le ofrecía una posibilidad de vivir hasta sus últimas consecuencias la doctrina del cuerpo místico de Cristo. Y estas últimas consecuencias significaban salvación para los demás y santificación para sí mismo. El trabajo ordinario del grupo de la Legión en Tullamore apenas discrepaba del de otros grupos parecidos. Visitas a casas de enfermos, propaganda de asociaciones y organismos parroquiales, apostolado de prensa, conferencias para católicos retraídos o tibios. La única particularidad era la de hacer intenso apostolado entre los gitanos, que frecuentemente se detenían en Tullamore y a los cuales se les visitaba en sus propios carruajes. Todo este trabajo no era realizado al tuntún, sino con ayuda de una buena organización que ofrecía protección ante la inseguridad, los errores o las imprudencias del individuo. La comprensión metódica y clara de Alfie se sintió fuertemente atraída por este apostolado tan sistemático. Aún más, le agradó el espíritu con el que este trabajo se desarrollaba. Los legionarios de María no solo debían obrar movidos por una vaga y común filantropía, sino que también debían ver y amar a Cristo en los compañeros de la Legión y en aquellos por quienes se preocupan, y esto con los ojos y con el corazón de María. Alfie amaba a la Virgen. ¡Qué magnífica oportunidad se le presentaba de consagrarse a la Madre de Dios, mientras que ella, mediante su legionario, podía preocuparse cariñosa y maternalmente del Cristo viviente, místico, total en expresión de San Agustín, como en otro tiempo se había preocupado de su divino Hijo en Nazaret. Alfie descubrió, pues, en esto, un ideal no menos noble que el ideal de una orden. Esta espiritualidad se apoyaba principalmente en la doctrina de San Luis María Grignon de Montfort, sobre la mediación de María en su puesto fundamental de Madre del Cuerpo Místico de Cristo. A través de la Legión de María, Alfie llegó a conocer esta doctrina, que le abrió horizontes imprevistos. La transformación en él fue admirable. La tristeza y la postración desaparecieron. La alegría y la acción resurgieron de nuevo. Y con toda el alma se entregó a trabajar en la Legión. Tener 18 años es la edad mínima que se requiere para poder pertenecer a un presidium de adultos. Alfie Lambe contaba 18 años y 12 días cuando ingresó en la asociación. No tardaron en advertir sus colegas legionarios lo que en él se encerraba, y pronto atrajo el aprecio y la estima de ellos. Cuando Alfie hizo su promesa legionaria,
3 meses después de su entrada, según prescriben las constituciones, ya había penetrado más a fondo en la esencia de esta asociación que muchos otros que llevaban años en ella. Y a su madre le había dicho: yo creo que puedo hacer en el mundo más bien que en una orden.